Tenemos la comunicación con el jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora de la resistencia, colaborador en este espacio. Querido Diego, hemos hablado mucho hoy de política y de confrontaciones y llegamos a la conclusión de que suenan en el reloj no precisamente los horarios de verano, sino los horarios de la reconciliación. ¿Cuál es tu punto de vista, Diego, después de estar viendo lo que ocurre en este país? ¿No crees que ya son tiempos de adelantar el reloj, no de atrasarlo? Sí, por supuesto, José, pero permíteme saludarte con el afecto de siempre y mandarle también un saludo a Ricardo Monreal, pero con dos reclamaciones afectuosas. Una, hace muchísimos años yo hice un tramo muy largo de carretera, de brecha, que va de Juchipila, que es en Zacatecas su tierra, para unirse con un poblado muy conocido también de por allá, que se llama Juchipila y Yahualica. Nunca me ha agradecido que yo haya tratado de favorecer a su gente, pero otra que sí me molesta es que me acabo de enterar por tu programa que anda por Arandas. Arandas, sí. Y yo creía que yo todavía era el cacique de Arandas, porque hace muchos años hice ahí la carretera del amor, que va precisamente de Arandas a Tepatitlán, y nunca me ha pedido autorización para andar haciendo política por allá. El día que me lo encuentre te lo voy a reclamar. Sí, porque es la tierra de Liliana, de tu mujer. Sí, claro, pero además la carretera del amor, y que ande por allí Ricardo Monreal sin decirme por cortesía algo, pues naturalmente se lo voy a reclamar. Pero entrando en materia, José, por supuesto que México jamás saldrá del atascadero en el que se halla mientras no logremos la concordia nacional. Un pueblo hundido en reyertas, rencores, resentimientos, alimentado todas las mañanas de odios y de mentiras, está sometido irremediablemente a sátrapas. Pero la concordia, José, no significa, por supuesto, unanimidad, sino respeto y ayuda mutua en la pluralidad. Esa es la única concordia posible. Lo demás es contubernio. Por eso he de repetirlo, y me duele hacerlo, pero resulta un exabrupto, abominable, el llamado que hizo hace meses el secretario de la Defensa Nacional para que todos los mexicanos nos unamos a la cuarta transformación que encabeza el señor presidente. Eso no es concordia, es sometimiento. Y los primeros que deben rebelarse ante ese llamado son los subordinados del secretario de la Defensa y todas nuestras Fuerzas Armadas, que son y deben seguir siendo garantes de la libertad. No deben confundirse la libertad y la disciplina castrense con la pretendida castración moral de sus integrantes y de todos los mexicanos. Por eso, José, a pesar de todos los pesares y del bombardeo constante de odio y división que sale del Palacio Nacional, la mayoría de los mexicanos queremos la reconciliación de la que tú hablas, y en ella, hay que decirlo, un lugar preponderante deben ocuparlo los medios de comunicación. Pues sí, pero cuando para el presidente los medios de comunicación, no todos, pero la mayoría, son enemigos, son sátrapas, son adversarios que pretenden golpearlo a él, desacreditarlo y a su movimiento, pues ¿qué podemos hacer los medios sino tratar de sobrevivir? Sí, por supuesto, y déjame decirte, es lamentable que lo que pudo haber sido no fue. Imaginémonos, por ejemplo, qué hubiera sucedido, aunque dicen que en política no hay el hubiera, pero imaginémonos por un momento qué hubiera sucedido si el actual titular del Ejecutivo Federal, con la legitimidad con la que llegó, hubiera convocado de verdad a la unidad, a la concordia, para decir, ya gané y voy a gobernar y voy a llevar adelante mis planes y mis proyectos porque para eso me entregaron la confianza
30 millones de mexicanos, pero hay muchos más millones de mexicanos que no votaron por mí y los tengo que conciliar y los tengo que llamar para hacer un trabajo conjunto por México, no por mis barrabasadas, no por mi capricho, no por mi egolatría, no por mi vanidad, no por llegar a la historia para sentarme cerca de no sé cuáles difuntos. No, yo estoy aquí legítimamente, pero una cosa es la legitimidad de origen, porque sí la tiene, y otra es la legitimidad de ejercicio, que por supuesto no la tiene el señor que difama, ofende y vocifera en Palacio Nacional en contra de todos aquellos que no queremos ser lacayos ni queremos vivir como eunucos. Diego, por cierto, el presidente tuvo descalificaciones graves, severas, hacia los dichos de Ernesto Zedillo, expresidente, y de Felipe Calderón, expresidente, culpándolos del daño que le hicieron en su tiempo a la democracia. ¿Qué opinión te merece brevemente? Mira, José, efectivamente, en pocos días pasados, los expresidentes Zedillo y Calderón dictaron sendas conferencias sobre lo pernicioso que son los gobiernos populistas. Y ciertamente los son. Trátese de gobiernos llamados de izquierda o llamados de derecha, por la sencilla razón de que son gobiernos que ofrecen e imponen recetas fáciles para problemas difíciles. Son voluntaristas ese tipo de gobiernos populistas y son también incompetentes, que solamente causan destrozos en donde ejercen su imperio. Sus líderes engatusan a la población, presentándose simultáneamente como bondadosos redentores, fiscales de hierro y jueces implacables que le darán al pueblo su ansiada felicidad. ¿Y qué fue lo que respondió Tartufo? Nada, simplemente se puso el saco, se declaró populista, sacó el tema del Fobaproa contra Zedillo y dijo que investigan en Estados Unidos a Calderón. Como siempre, José, y como todo un populista, recurrió a su salida fácil, olvidarse de los mensajeros y, por supuesto, acusarlos por sus mensajes. No atendió los mensajes, se fue contra los mensajeros, como tú lo acabas de decir hace unos minutos. Eso fue lo que sucedió con motivo de lo que dijeron Zedillo y Calderón. No respondió el titular del Ejecutivo, simplemente los injurió, como acostumbra. Elude su responsabilidad, elude el tema en cuestión y se sale por la tangente como todo populista. Gracias, Diego, como siempre. A ti, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos.